Bien, buenas tardes a todos. Soy el doctor José Jaime. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el glaucoma de cierre angular. Traté de hacer una clase poquito, pues, corta, resumida, para no aturdirnos con tanta información. Bien, bueno, empezamos diciendo que el glaucoma de cierre angular va a consistir en una hipertensión ocular, el cual se va a producir por la posición del iris periférico hacia lo que es la malla trabecular. Todo esto impidiendo así la salida del humor acuoso. Este puede presentarse de tres maneras. ¿Cuáles son? De una manera aguda, de una manera subaguda y de una manera crónica, siendo el glaucoma de cierre angular agudo una emergencia médica, el cual requiere tratamiento urgente. Permítame un segundito. Bien, como un dato alarmante, se estima que para el año 2040 a nivel mundial se tendrá una prevalencia de glaucoma de ángulo cerrado de 32 millones, siendo este una constitución anatómica en donde va a existir el bloqueo mecánico en la malla trabecular por el iris periférico, como dato. Tipos de cierre. Tenemos dos tipos de cierre angular, lo que es el cierre primario y lo que es el cierre secundario. Eh, Dentro de lo que respecta a lo que es el cierre primario, acá pues no va a existir una condición patológica identificable como tal, mientras que en el secundario sí va a existir una condición patológica identificable, que más adelante pues vamos a ir viendo. Bueno, el cierre angular, pues como bien se dice, se va a dar por una obstrucción del drenaje por el ángulo iridocorneal. Respecto a lo que es el cierre angular primario, lo podemos dividir en dos, lo que es el aposicional y el reversible, que este va a estar mediado por una posición y respectivamente por un contacto iridotrabecular, mientras que en el sinequial o irreversible, este se va a dar como consecuencia de la formación de sinectias anteriores. Ahora bien, dentro de los factores de riesgo generales tenemos lo que es la biometría ocular, la edad, la genética, los errores refractivos. Estos van a estar relacionados a la miopía, lo cual va a aumentar el riesgo. El bloqueo pupilar, acá pues es el principal mecanismo de cierre angular, siendo esto como resultado de que pues acá el iris va a tocar lo que es el cristalino. Generalmente se va a producir cuando existe una midriasis media, en donde el humor acuoso se va a encontrar atrapado en la cámara posterior y este a su vez va a empujar el iris hacia adelante, dándole un aspecto convexo y produciendo de esta manera el cierre del ángulo. Bien, acá pues en el bloqueo pupilar, principalmente acá el flujo va a ser interrumpido a nivel de lo que es el interfaz entre el iris y el cristalino. De todo esto, de lo anterior, la obstrucción va a crear un gradiente de presión entre la cámara posterior y la cámara, entre la cámara anterior, perdón, y la cámara posterior, haciendo que el iris periférico se protruya contra la malla trabecular. El bloqueo acá pues va a ser máximo cuando los pacientes presentan una midriasis media. Esto puede ser secundario, puede ocurrir por el uso indebido de alguna droga, dentro de ellos lo que son los adrenérgicos o bien anticolinérgicos. También asimismo lo que son alteraciones emocionales, dolor, sustos y el uso TP, que es un medicamento pues que utilizamos bastante en la consulta. Recordando pues que el TP es un medicamento que utilizamos pues para dilatar la pupila, el cual va a paralizar el músculo ciliar, bloqueando las respuestas del músculo del esfínter del iris y del músculo acomodador del cuerpo ciliar, lo que va a provocar esta dilatación, provocando un bloqueo secundario al uso de este. Bueno, pero bien, cuando tenemos sospecha de cierre de angular primario, pues acá el ángulo estrecho va a estar medido a 180 grados respecto al iridotrabecular. Se evidencian también signos de cierre en píos elevadas, también sin evidencia de daño nervioso, eh, ojos nanoftálmicos también, y medidos por OCT con un ángulo menor a lo que son los 30 grados, que podemos apoyarnos ahí cuando hacemos un OCT y queremos medir lo que es el ángulo. En las imágenes podemos observar en la imagen
superior, un ángulo cerrado donde existe este contacto, mientras que en la imagen inferior pues no tenemos ese dicho contacto. Bien, dentro de los signos, ¿qué signos va a presentar el paciente? Principalmente edema corneal. El paciente va a presentar lo que es un ojo rojo. Podemos ver cuando hacemos, por ejemplo, utilizamos un Magerit o hacemos gonioscopía, una cámara estrecha, un ángulo cerrado ahí, al hacer la gonioscopía, vamos a tener una pupila fija generalmente reactiva, pacientes en midriasis media, o bien cuando se presenta una inflamación de cámara anterior. Mientras que los síntomas, el paciente va a referir pues dolor, visión borrosa, náuseas, vómitos y visión en halos de colores, que os van a referir ahí pues una lucecita alrededor. Ahora bien, respecto a lo que es el manejo, principalmente vamos a tener lo que es la iridotomía. Cabe recalcar que esta no se va a dar en todos los casos. Siempre tenemos algunas contraindicaciones que posteriormente vamos a ver. Acá pues hay que darles un seguimiento estricto, la toma de presiones y pues siempre darles un buen plan educacional de los síntomas y signos del cierre angular a los pacientes. Acá tenemos lo que son las indicaciones para la iridotomía con láser. Eh, bueno, acá podemos utilizar lo que es la clasificación de Schaffer para medir las características del ángulo, si pues está cerrado o está completamente abierto. Lo vamos a clasificar de 0 a 4. Pues acá en el Schaffer 1 vamos a tener un trabéculo visible, en el 4 visible 90 grados con asociación a daño en el nervio óptico y píos elevadas, mientras que en el 2 vamos a tener un ojo contralateral en ataque agudo a glaucoma de ángulo cerrado. También vamos a presentar lo que es un ataque agudo de glaucoma de ángulo cerrado y la profundidad de la cámara y una gonioscopía pues con un pobre valor predictivo en casos de ángulo ocluible. Todas estas van a ser indicaciones para iridotomía con láser. Bueno, ahora bien, acá pues tenemos lo que es la técnica de Van Herrick, ya bastante conocida, pues sabemos que es una técnica no invasiva para estimar la profundidad de la cámara anterior de lo que es el ángulo hidrocorneal o camerular. Pues ahí les dejo una tablita para no estar repitiendo lo mismo de lo que podemos observar en base a la valoración de la profundidad periférica de la cámara anterior. Acá pues tenemos una tomografía de coherencia óptica, un OCT, de cámara anterior, donde pues ya nos muestra lo que son las estructuras anatómicas del ángulo iliocorneal. Bien, ahora bien vamos con lo que es el cierre angular primario. Pues este no es más que un ángulo estrecho más presión intraocular elevada. Todo esto se resume a una PIO mayor de 21 milímetros de mercurio, pero sin daño al nervio óptico. En la anterior teníamos un daño al nervio óptico, en esta no. Además se va a manifestar con una aparición de sinequias anteriores. Y este estudio, pues el estudio de Lever Story que sugiere que una PIO mayor a 30 milímetros de mercurio, pues acá ya debemos de proceder a lo que es una lensectomía o lo que es una cirugía de catarata. Ahora bien acá, signos y síntomas muy similares. De igual manera, pues edema corneal, PIOs elevadas de 50 a 100. Vamos a poder observar lo que es un ojo rojo, un ángulo estrecho. La pupila de igual manera va a ser fija, a reactiva. Puede que la presente el paciente de midriasis media, inflamación de la cámara anterior. Y dentro de los síntomas, pues el dolor. Acá el paciente lo va a referir retrocular, principalmente retrocular, y va a presentar cefalea. También una visión borrosa, incluso de un 20-200 hasta un movimiento de manos, náuseas, vómitos y visión en halos de colores también. Dentro de los factores de riesgo de un ataque agudo de glaucoma del ángulo cerrado, vamos a tener lo que son síntomas de cierre angular intermitente. Este se va a dar principalmente en mujeres, en pacientes hipermétropes, mayores de 40 años, con antecedentes familiares. Asimismo, cuando tenemos una longitud axial de menor de 22 milímetros
una profundidad de cámara menor de 2.53. También, recordemos que la profundidad pues es de 3.11. Cuando tenemos menor de 2.53, pues ya es un factor de riesgo. Un grosor de cristalino de 4.40 milímetros. Migrasis farmacológicas que ya mencionamos, especialmente con el uso de TP y otras sustancias, drogas, pacientes diabéticos y pacientes con exfoliación. Respecto al manejo, acá pues la iridotomía periférica es el tratamiento de erección y definitivo cuando va a existir un bloqueo pupilar. Por ejemplo, cuando la PIO es mayor de 40 milímetros de mercurio, pues eh, pasamos a realizar la iridotomía periférica. Asimismo, pues podemos acompañar o adjuntar a lo que es la iridotomía periférica ciertos fármacos, como lo son los inhibidores de la anhidrasa carbónica, tales como la brimonidina. Recordemos que estos van a inhibir la producción del humor acuoso, actuando en el cuerpo ciliar. Asimismo, los análogos de prostaglandinas, los betabloqueadores, como el timolol también. Y también lo que es el uso de los inhibidores de la adrinasa, los cuales nos van a ayudar a aumentar la salida del humor acuoso. Todo esto por vía uveoescleral, como lo es la dorsolamida. Y pues siempre recordar que es importante realizar gonioscopía y no basarnos solo en lo que es la toma de la presión intraocular. Ahora bien, acá pues puse una diapositiva ahí con ciertos manejos o recomendable. Por ejemplo, la triple terapia, como lo es el Critantec. Recordemos que estaba compuesto por dorsolamida, timolol, brimonidina, cada 15 minutos por 1 o 2 horas. Ahora bien, si la presión intraocular es menor de 40 milímetros de mercurio, pues ya cuando esta ya desciende, vamos a continuar con inhibidores de la adrinasa carbónica, 500 miligramos de carga y luego 250 cada 8 horas. Como bien conocemos ya el uso de la acetazolamida. Si no bajara la presión, entonces ya procedemos a realizar una paracentesis con aguja fina en M5 aproximadamente, dirigiéndonos hacia M6. Todo esto en un rango o un diámetro de 1 milímetro. Pues luego ya vamos a ver la salida de la primera gota y todo, y pues eso significa que la técnica fue realizada correctamente. Ahora bien, lo que es el glaucoma primario de ángulo cerrado, pues aquí vamos a presentar, este es un cierre angular primario más sinequias anteriores, lo que va a producir esto un daño a lo que es la malla trabecular, una presión intraocular menor de 21 que presente, pero sí va a existir un daño al nervio óptico. Este va a presentarse generalmente de inicio insidioso y va a ser algo crónico. La mayoría de los pacientes lo van a notar, va a consultar principalmente por pérdida del campo visual. Acá pues es importante realizar gonioscopía para no dar un mal diagnóstico y ser tratado como un glaucoma de ángulo abierto. De ahí la importancia de hacer siempre la gonioscopía. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Pues a cada diferencia va a presentar un tipo de dolor ocular de tipo punzante, la visión borrosa que ya mencionamos, la disminución del campo visual. Asimismo puede venir el paciente con náuseas, vómitos, cefalea, los ojos rojos y los halos que los va a presentar en sus diferentes variantes de tipos de glaucoma de ángulo cerrado. Respecto al manejo, acá pues importante una iridotomía periférica, el uso de análogos de prostaglandinas, podemos hacer una lensectomía también y el tratamiento eh, pues más próximo y todo invasivo que sería una trabeculectomía. Todo esto es de cierre angular primario. Ahora bien, vamos con lo que es glaucoma de cierre angular secundario. Acá vamos a dividirlo en dos. Lo que es con bloqueo pupilar, todo esto va a ser originado por el cristalino y sin bloqueo pupilar. Este se va a dar por tres mecanismos. Uno que es un mecanismo que va a jalar o traccionar, un mecanismo que va a empujar y un mecanismo mixto, es decir, que va a jalar, traccionar y a su vez va a empujar, que ya vamos a ir viendo uno a uno. Dentro de los
dentro de los con bloqueo pupilar de origen cristaliniano vamos a tener lo que es el glaucoma facomórfico, ectopia lentis, microesferofaquia y cierre angular afáquico o bien pseudofáquico, que vamos a ir viendo uno a uno de una forma muy resumida. Dentro del glaucoma facomórfico, pues este es de un origen multifactorial. Acá pues el componente significativo es el efecto de masa de una catarata, el cual va a producir un bloqueo pupilar, pero va a ocurrir de una manera lenta. Acá el manejo, el tratamiento definitivo, pues es una facomulsificación. Acá está contraindicada lo que es la SIX. Ahora bien, lo que es la ectopia lentis. Esta va a ocurrir por un desplazamiento normal del cristalino de su forma anatómica normal, perdón. Este al moverse hacia adelante va a causar un iris bombé, por consiguiente una cámara anterior estrecha y un bloqueo pupilar. Algunas de las causas van a ser las siguientes. Tenemos lo que es el síndrome de pseudoexfoliación, podemos tener lo que son traumatismos, el síndrome de Marfan, hemocisteinuria, microesferofaquia, el síndrome de Well y el síndrome de Ehlers-Danlos. Pues acá mencionaba mucho la literatura el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un tipo de trastorno hereditario del tejido conectivo, lo cual va a producir daño a la superficie ocular, como es la córnea, la cual la va a deformar y pues va a provocar lo que es este tipo de patología. Asimismo, también la deficiencia de sulfito oxidasa y el manejo acá, en una manera sencilla resumida, pues es una doble iridotomía láser a 180 grados de distancia. Y en el tratamiento definitivo, pues acá estos que son de origen cristaliniano, pues va a ser una lensectomía o la cirugía de catarata. Ahora bien, lo que es la microesferofaquia, pues acá va a ocurrir por un desorden congénito en el cristalino, en el cual este cristalino pues va a tener una forma esférica o bien globular. Ocurre de una forma aislada o bien puede ocurrir en contexto con el síndrome de Wells o el síndrome de Marfan. Acá pues solo para mencionarles que este síndrome de Wells-Marchesani, no sé cómo se pronuncia, perdón, pues esta es una enfermedad rara, realmente va a ser caracterizada por estatura corta, bradictilia, rigidez en las articulaciones y anomalías características de los ojos. Todo esto incluyendo lo que es la microesferofaquia, ectopía, perdón, miopía severa y a su vez produciendo un glaucoma. Mientras que en los pacientes con el síndrome de Marfan, acá pues se va a dar como una consecuencia de la luxación del cristalino, lo cual va a taponar lo que es el canal de Schlemm y a su vez producir un aumento brusco de la presión intraocular. También el uso de cicloplégicos puede tensar las zónulas, lo cual nos va a aplanar lo que es la lente y a su vez provocar la atracción, que es uno de los mecanismos que ya mencionamos. Y también el uso de fármacos mióticos van a empeorar lo que es el bloqueo pupilar. Respecto a lo que es el bloqueo de tipo fáquico y pseudofáquico, pues acá el vitrio va a ser el principal responsable del bloqueo pupilar, ya sea en un paciente áfaco o pseudofáquico. Acá el manejo, pues sencillo, va a ser una iridotomía periférica. También podemos hacer uso de los inhibidores de la adrinasa carbónica, agentes hiperosmolares, tanto sistémicos, o bien agonistas alfa-adrenérgicos como antagonistas beta-adrenérgicos, ya estos de uso tópico. Todos estos pues fueron los con bloqueo pupilar. Ahora bien, tenemos este otro tipo de mecanismo que es sin bloqueo pupilar. Acá tenemos los tres mecanismos, el que jala, tracciona, empuja o bien el mixto. Acá vamos a tener varios tipos de glaucoma, lo que es el glaucoma neovascular, que lo vamos a ver en una de las siguientes clases, lo que es el síndrome iridocorneal endotelial, el síndrome AIS, un crecimiento fibroso epitelial y por traumatismo. El glaucoma neovascular, pues se presenta con elevación aguda de la presión intraocular. El paciente pues va a presentar una visión borrosa, dolor ocular, hiperemia conjuntival
y a su vez un edema corneal de tipo microquístico. Este va a ocurrir por la neovascularización del segmento anterior junto con una membrana fibrovascular, todo esto en la superficie del iris. Acá pues el margen pupilar y la malla trabecular van a sufrir isquemia. Bueno, pues se va a dar esto debido a la isquemia retiniana y ocular. También, bueno, dentro de las causas más comunes, pues la retinopatía diabética, lo que es la oclusión de la vena central de la retina o alguna rama de las mismas, y un síndrome isquémico ocular. Respecto a lo que es el manejo, pues creo que ya conocemos un poquito de esto, lo que es una colocación de una válvula de AMED, un anti-VEGF intravítrea. Podemos utilizar este tipo de inyecciones como lo que es el Avastin, el Aflibercept, el uso de antagonistas alfa-adrenérgicos, antagonistas beta-adrenérgicos de uso tópico, y a su vez los inhibidores de la anidrasa carbónica, así como agentes hiperosmolares de uso sistémico. También podemos realizar una ciclofotocoagulación endoscópica o transescleral. Esta pues podría ser una buena alternativa. Esta lo que va a hacer es producir una ablación del cuerpo ciliar, lo cual va a reducir la producción del humor acuoso. Ahora bien, tenemos lo que es el síndrome iridocorneal endotelial o lo que es el síndrome ICE. Este pues es un grupo de trastornos caracterizados por células endoteliales corneales anormales, que se van a comportar como células epiteliales en el sentido de que van a proliferar, estas van a migrar y no van a mostrar una inhibición real por contacto. Existen aquí pues 3 variantes. Lo que es el síndrome Chandler en un 50%, una atrofia iridiana esencial, la cual va a ser progresiva, y el síndrome de Coogan-Reese, Nebus, ¿verdad? Respecto a lo que es el síndrome de Chandler, esta va a ser una variante clínica del síndrome ICE. Se va a caracterizar por presentar muy pocas anomalías en el iris, pero sí va a presentar anomalías como edemas corneales más graves. Perdón. En cuanto a lo que es la atrofia iridiana esencial, esta se va a caracterizar por una atrofia progresiva del iris y a su vez va a presentar agujeros presentes en la superficie del mismo, así como edema corneal, ectropión uveal y bien sinequias anteriores. Y en tanto el síndrome de Coogan-Reese, pues es una variante también de este síndrome que se va a caracterizar por una atrofia variable del iris, el cual va a presentar nódulos pigmentados y pedinculados en el iris, y lo que son anomalías corneales. Esto pues también cabe recalcar que va a ser más común en mujeres de entre los 20 y 50 años. Generalmente se va a presentar de una forma unilateral. Ahora pues les voy a mostrar una imagen de lo que es el síndrome ICE. Pues si logramos ver ahí el endotelio corneal, pues se va a presentar como una apariencia de bronce batido, ahí lo podemos ver, y en un 50% de estos pacientes van a desarrollar lo que es el glaucoma. Dentro del cuadro clínico, ¿cómo se va a presentar esto? Pues píos elevadas, el edema corneal que no puede faltar, la apariencia normal del iris, vamos a ver lo que es un cierre de ángulo camerular, y va a presentar lo que es un edema microquístico corneal, aún sin una presión intraocular elevada. Ahora bien, el diagnóstico. El diagnóstico puede ser confirmado por microscopía especular. Esta va a demostrar una pérdida asimétrica de las células endoteliales y asimismo va a demostrar lo que es la morfología celular atípica del endotelio. Pues tratamiento acá, reducción del edema corneal y el control del apío. Acá podemos hacer uso de los análogos de prostaglandinas o inhibidores de la anidrasa carbónica y una trabeculectomía o bien un shunt, si no, si no se controla la presión intraocular. Recordemos que esto pues va a ser secundario a ello. Ahora bien,
respecto a lo que es el crecimiento fibroso y, y epitelial, pues acá estas proliferaciones son complicaciones quirúrgicas, son raras realmente, pero sí pueden causar un glaucoma secundario severo. Estas van a ocurrir cuando el epitelio, los fibroblastos o ambos van a invadir lo que es la cámara anterior a través de un defecto en el sitio de herida. Realmente los pacientes tienen un pobre pronóstico cuando existe este tipo de, de mecanismo. Bueno, factores de riesgo, como podemos ver ahí, lo que es una inflamación prolongada, cuando existe una dehiscencia de la herida posoperatoria, cuando hay desgarros diatrogénicos de la membrana de Descemet. El diagnóstico, pues lo vamos a confirmar por una citología del humor acuoso. Y tratamiento, pues ya con este pobre pronóstico, pues lo que es una crioterapia o una cirugía radical del ojito. Ahora bien, el glaucoma maligno. Este va a ocurrir en pacientes posquirúrgicos con antecedentes de cierre angular. Este también lo podemos llamar o es conocido como un glaucoma con bloqueo ciliar. Este se va a presentar con aplanamiento de la cámara anterior y se asocia a la rotación anterior del cuerpo ciliar. Por lo tanto, va a haber una producción mal direccionada del humor acuoso. Tratamiento acá, pues una terapia triple con el uso de betabloqueadores, agonistas alfa-adrenérgicos o bien inhibidores de la anhidrasa carbónica. Podemos aunarle a ellos lo que son los agentes hiperosmóticos. Mientras que acá el tratamiento quirúrgico definitivo es una vitrectomía parsplana, eh, la cual podemos combinar con una iriectomía y un procedimiento de profundización de la cámara anterior. Tumores. Acá pues estos generalmente o bien van a estar situados en lo que es en el segmento posterior del ojo. Dentro de ellos tenemos los retinoblastomas, ya sean sus estados exofíticos o como gusten, cuando existe una metástasis ocular, algún melanoma coroideo primario. Acá pues va a haber una inflamación que va a ser provocada por la necrosis ya existente y pues el paciente va a presentar sinequias anteriores, las cuales van a obstruir el ángulo. Acá pues todos estos tumores van a empujar toda la anatomía hacia adelante. Recordemos que es en el segmento posterior. La inflamación va a ser provocada por necrosis y la interrupción de la barrera hematocosa va a generar a lo que son las sinequias anteriores. Todo ello va a llevar a lo que es la obstrucción del ángulo. Ahora bien, lo que es el derrame del cuerpo uveal y ciliar, este va a ocurrir por la presencia de líquido o bien de sangre en el espacio entre la uvea y la esclerótica. Esta va a crear un efecto de masa, lo cual va a empujar el cristalino hacia adelante y secundario a ello, pues va a provocar lo que es el cierre angular. Dentro de las causas acá, pues tenemos el uso desmedido de las sulfonamidas. Cuando hacemos fotocoagulación panretiniana, también hay que tener mucho cuidado con ello cuando la realicemos. Eh, Inflamación e infecciones, cuando hacemos un tipo de cirugía que sea penetrante, ya sea una cirugía de cerclaje escleral, o bien pacientes con traumatismos o tumores retroculares. Y acá, pues lo que es la retinopatía del prematuro. Pues acá la reducción progresiva del ángulo de la cámara anterior eh, es una consecuencia del cierre del ángulo. Esta va a ocurrir generalmente entre los 3 y 6 meses de edad, durante la fase cicatricial de la enfermedad. Esta se puede asociar a lo que es la neovascularización del iris y la anatomía general anormal o falta del desarrollo del bebé. Recordemos que todo esto pues en bebés prematuros. Ahora bien, el glaucoma inducido por fármacos. Pues acá el principal medicamento causante de este tipo de glaucoma es el uso del topiramato. Acá pues va a causar un cierre agudo y bilateral. Va a haber una pérdida repentina de la visión bilateral con miopías agudas. Eh, Dentro
otros medicamentos de los cuales podemos mencionar el uso de la cetazolamida también, la metazolamida, el bupropión, el trimethoprim sulfa, muy utilizado generalmente en pacientes con toxoplasmosis, pues lo usamos bastante. Y pues acá el manejo, suspender inmediatamente el fármaco, definitivamente. Acá el cierre sí es reversible, va a ser dentro de las primeras 24 a 48 horas y la miopía pues va a ir resolviendo de 1 a 2 semanas. Acá dentro de los hallazgos oculares vamos a tener una cámara anterior poco profunda, va a haber un desplazamiento anterior del iris y el cristalino. El paciente va a presentar lo que es un edema corneal microquístico, presiones elevadas entre 40 y 70 milímetros de mercurio. Un ángulo cerrado en lo que es la cámara anterior y un derrame ciliocoroidal. Recordemos también que el topiramato tiene un aumento de la actividad del ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y una débil inhibición de la adrinasa carbónica. Todo esto que va a provocar un edema del cuerpo ciliar. Acá pues lo cual va a llevar a un desplazamiento anterior del diafragma del iris del cristalino. Posteriormente va a provocar un engrosamiento y así el cierre angular. Y por último tenemos lo que es el iris plató, o plateo como gusten llamarle. Este también es llamado iris en meseta. Este se va a caracterizar por procesos ciliares situados o bien rotados hacia adelante. Realmente es una condición ocular eh, por la posición anormal del iris, el cual se va a elevar y secundario a ello pues va a adquirir dicha forma de lo que es en meseta, reduciendo así el ángulo entre el iris y la córnea, provocando el bloqueo del flujo del humor acuoso. Algunos autores, estaba leyendo en las literaturas que lo van a describir como un iris en meseta en rollo grueso. Este a su vez lo vamos a dividir en lo que es completo e incompleto. El completo, pues acá la malla trabecular va a estar obstruida totalmente con un aumento de la presión intraocular. Y el incompleto, pues la malla trabecular va a estar levemente obstruida y la presión va a ser normal. Cuando existe, cuando hay una persistencia del cierre angular, aún a pesar de una iridotomía permeable, a todo esto pues ya es cuando le llamamos lo que es el síndrome de iris en meseta. Recordemos también que va a haber una pérdida del surco ciliar, todo esto por procesos ciliares de localización anterior, y también a la hora de hacer gonioscopía por identación en la configuración del iris en meseta vamos a poder observar lo que es el signo de la doble joroba, muy característico, las cuales se deben a dos tipos, lo que es una joroba periférica y una joroba central. La joroba periférica pues se va a producir por un proceso ciliar grande que va a empujar el iris periférico hacia adelante, mientras que la joroba central la va a producir por una curvatura anterior del cristalino, siendo este lo que es el iris en meseta. Gracias. Eso sería el tema de hoy. Traté de hacerlo lo más resumido, lo más puntual. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, doctora. Dudas, comentarios que tengan acerca de la presentación, ¿verdad? Hola doctores, buenas tardes. Una cosa, el jueves vamos a dar dos charlas. El jueves vamos a dar la que está presupuestada y también el doctor que tenga la charla del martes 11 la vamos a adelantar para el jueves. ¿Listo? Porque el martes, como tenemos esa actividad académica de la Galileo, entonces no vamos a dar charlas. Entonces, el doctor que tenga la charla el martes 11 la damos el jueves. ¿Listo? Doc, creo que Sí. el jueves ya hay dos clases, o sea, serían tres. Serían tres. Hasta el momento, entonces serían tres. Igual mañana, entonces le digo a la doctora Gámez, que ella fue la que me dijo que la pusiéramos para el jueves. Eh, pero ya mañana hablamos con ella, o si no, pues ella dirá que otro día. Pero hasta el momento, entonces el que le toque el martes 11 la da el jueves. Y ya si la doctora quiere cambiarla, pues la movemos, no hay problema.
Gracias, Doc. Va, Pero no hubo un súper. cambio con la clase de hoy, ¿verdad? Puedo dar la clase el día de hoy, la Sí, segunda. claro. Ok, Siga. perfecto. Solo una cosita. Muchas gracias, ¿verdad, al doctor José Jaime por la presentación? Pues está bastante completa, ¿verdad? Puede proseguir, doctora. Gracias, Doc. Bueno, muy buenas tardes, Gracias, doctora. compañeros. Vamos a iniciar hablando del tema de glaucoma pseudospoliativo. Como definición, pues recordamos que es a causa de un síndrome, que es el síndrome de pseudoesfoliación. Aquí va a haber una alteración a nivel de la membrana basal. Esta va a tener elastosis anormal, que va a tener muchísima acumulación de microfibras, que esto va a estar en otros órganos, tanto como en el cerebro, en el corazón, en los ojos, y pues nos va a llevar a esta patología. Como generalidades, tenemos en 1917 por Linderberg. Este estudioso definió este síndrome como escamas de material blanquecino que se adherían en el borde pupilar. En el borde pupilar. Y pues se cree de que es un problema sistémico por la producción o el aumento de la acumulación de este material. Se ha visto que se presenta mayormente en personas a partir de los 60 años en adelante. Es unilateral, sin embargo, también la literatura menciona que puede ser bilateral. Puede ser unilateral, ver a un paciente, primero lo vemos únicamente en un ojito, pero la literatura menciona que en 20 años, un aproximado de 20 años, el otro ojito también puede hacer ya un síndrome de pseudoesfoliación hasta hacer un glaucoma pseudoesfoliativo. Y pues esta es una causa muy común de glaucoma de ángulo abierto, sin embargo también puede haber glaucoma de ángulo cerrado. Como prevalencia es mayormente en países escandinavos, ¿ok? Realmente es con más frecuencia en todo el mundo, pero más que todo haciendo hincapié en países como Turquía, España, Suiza, Irlanda, en América del Sur. Del 20 al 25% de personas con glaucoma de ángulo abierto pueden desarrollar un glaucoma, un síndrome de pseudoesfoliación, perdón. Como factores de riesgo, pues tenemos los factores genéticos, la edad como ya se los mencioné, la raza caucásica también puede ser la raza eh, africana, pero en menor porcentaje, perdón. En iris claros, factores ambientales como aquellos que viven en lugares con altitud elevada, que tienen mucha exposición al sol, luz ultravioleta y temperatura ambiental baja. También se ha visto que se ha presentado en aquellos que consumen café. Y pues como tal no hay como una asociación entre la relación hombre-mujer, sin embargo se ha visto que hay un mayor predominio en mujeres. El síndrome de pseudoesfoliación, pues este va a estar asociado al cierre angular, puede haber aquí catarata, ojo seco. También se ha visto que estos pacientes pueden desarrollar una oclusión venosa o arterial, produciendo así una isquemia ocular y una isquemia del iris por la hipoperfusión, hipoxia del segmento anterior, provocando también aquí un glaucoma neovascular. Estos pacientes pues van a tener mayor riesgo de infartos, insuficiencia cerebrovascular, Alzheimer, hipoacusia, que ya los voy a mencionar más adelante. En el glaucoma de ángulo abierto versus el síndrome de pseudoesfoliación, pues podemos encontrar aquí que el paciente va a tener una presión intraocular inestable, este va a aumentar muy rápido, el pronóstico es incierto y realmente el pronóstico va a ser muy malo.
y pues estos pacientes van a presentar un poco de resistencia a los hipotensores, al tratamiento farmacológico. A nivel de la córnea vamos a encontrar depósitos de este material de pseudofoliación, tanto a nivel del endotelio como también en la membrana de SM. Por medio de la microscopía especular, estos pacientitos tienden a ser mayormente endoteliopatía, ¿ok? Y la córnea puede tener cambios morfológicos. Entonces, estos pacientes es muy frecuente que puedan presentar una córnea tipo gutata, puedan presentar distrofia corneal de Fuchs y queratopatía bullosa. Por eso hay que hacer muy buena diferenciación de estas patologías. Y pues aquí va a haber también va a ser por la dispersión de melanina en el segmento anterior. A nivel del cristalino, la zónula y el cuerpo ciliar, pues vamos a ver a medida que estemos revisando a nuestro paciente que va a presentar un signo muy característico que son los dientes de sierra. Entonces se va a ver así. Ok, el cristalino como con unas espiguitas. Ok, aquí debemos estar pensando en la atrofia del pigmento, del epitelio pigmentado del iris. Y pues vamos a ver la pseudosfoliación en el cristalino, que lo vamos a dividir en tres zonas. Vamos a tener la zona central, que va a ser densa, como podemos ver en la imagen. La zona media o intermedia va a ser un poquito más clara y la zona periférica va a ser nuevamente muy denso. Esto va a ser por el roce del movimiento pupilar. Entonces así se va a ir marcando y así lo podemos diferenciar cuando dilatamos al paciente. También por medio de la biomicroscopía podemos ver que el paciente va a presentar en la ecografía las zónulas van a tener un material de pigmento, ¿ok? Va a haber material de pigmento sobre ellas. Vamos a encontrar, como podemos ver en la imagen A, rotura zonular, ¿ok? Esto lo podemos hacer como un estudio únicamente confirmatorio cuando no podamos valorar bien al paciente para terminar diagnosticando como tal este síndrome de pseudosfoliación o para un proceso quirúrgico para ver cómo están las células de este paciente y pues evitar así complicaciones durante el procedimiento quirúrgico. En la imagen B es una imagen normal, así deberían ver. En comparación de de la imagen A, pues allí podemos ver que las células están rotas y hay pigmento. Entonces aquí eh, vamos a encontrar también somolopatía por el aumento de las proteínas proteolíticas en el material pseudosfoliativo y pues vamos a tener facodonesis y lo que ya les comenté, como podemos ver en la imagen inferior, es subluxación del cristalino. En las cataratas de estos pacientes van a presentarse mayormente de tipo nuclear. Es menor la posibilidad o la probabilidad de que sean corticales o supranucleares, sin embargo, también pueden haber. Y pues esta patología va a causar también que el paciente tenga que ser operado de la catarata, ¿verdad? Como ya les comenté, va a haber isquemia ocular. Esto va a ser también debido al aumento del factor de crecimiento y disminución de la vitamina C, del ácido ascórbico. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos ver una imagen real. Este es un pacientito que se presentó a la consulta. Se ve una catarata nuclear con un síndrome de pseudosfoliación, ¿sí? Presenta pseudosfoliación en todo el borde pupilar, pigmento del iris.
Entonces, muchas veces a estos pacientes hay que hacer una buena transiluminación porque a veces cuando vamos a las prisas o ya son cataratas ¿Alguien ve o algo? No, como que se desconectó. A lo mejor ya se acabó. compañeros, una disculpa, me sacó de la reunión. Ya me estoy volviendo a conectar. ¿Hasta dónde fue que me pudieron escuchar? Cuando estabas describiendo el cristalino, Gracias. Vamos a regresar. Ok. En esta diapositiva, ¿verdad? no se ve nada más que tu barra de, no sé, de qué sea, pero eso. ¿No pueden ver mi diapositiva? A ver, permítanme. Pido una disculpa, aquí falla mucho el internet. Ahora sí, allí pueden ver mi diapositiva. Sí, Sí, ya Sí, la sí, veo. la vemos. Ok, gracias, una disculpa. Muy bien, entonces las cataratas, no sé si me llegaron a escuchar, pues generalmente van a ser de tipo nuclear, van a ser menor eh, cantidad corticales, supranucleares, y pues estos pacientitos van a tener que ser sometidos a una cirugía. Entonces, aquí, como podemos ver en esta imagen, tenemos una catarata nuclear con un síndrome de pseudoexfoliación alrededor. Podemos encontrar datos de pigmento y les estaba comentando que como recomendación siempre tratemos de hacer una buena transiluminación y de dilatar a estos pacientitos, aunque no dilaten mucho, aunque sea muy difícil de que dilaten completamente, pero hay que tratarlo de hacer para evitar así complicaciones durante la cirugía, tanto para nosotros que vamos aprendiendo como algún cirujano que ya tenga eh, mayor experiencia operando saco. En la clasificación del síndrome de exfoliación, pues tenemos la etapa preclínica. Aquí no vamos a ver en lo absoluto este síndrome.
Ok, seguimos, pasa el tiempo y aquí ya vamos a empezar a ver sospecha de síndrome de pseudoexfoliación, perdón, en la capa precapsular y posterior ya se va a dar allí el síndrome de mini exfoliación en el defecto focal que pues va a iniciar de forma nasal superior y en la última etapa pues ya tenemos el síndrome de exfoliación presente. A nivel de cambios en el iris, pues como les mencioné, vamos a tener como motas blancas, como en la imagen superior podemos ver en el borde pupilar del iris, pérdida de pigmento en el collarete pupilar, como en la segunda imagen. Y en la imagen C podemos ver el patrón apolillado que debe estar cerca del esfínter pupilar. Este tipo de patrón lo tenemos que buscar en la transiluminación, de preferencia es necesario buscarlo y la luz del consultorio tiene que ser lo más tenue, lo más en penumbra posible, ¿ok? Y pues aquí podemos ver pedir también estudios angiográficos con fluoresceína en el iris, porque pues el paciente puede tener hipoperfusión, fuga peripupilar, neovascularización y pues el riesgo va a seguir aumentando con la edad de que el paciente pueda hasta tener una hipoxia tisular. Entonces estos pacientitos también pueden tener ataques isquémicos transitorios y que esto pueda también lo podamos ver al realizar la transiluminación en el iris. Como también, como ya lo mencioné, aparte de la hipoxia, pues va a haber atrofia del epitelio pigmentado, ¿ok? Y va a haber atrofia de las células musculares, lo que nos va a llevar a que estos pacientes tengan una midriasis deficiente. Por ejemplo, en estas imágenes tenemos, bueno, tenemos aquí dos imágenes de dos pacientes con síndrome de pseudoexfoliación y pues aquí tenemos el patrón que les comenté de vidrio polillado positiva, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes. A nivel de la lámina cribosa, pues tenemos disminución del gen LOXL1, alteración de las fibras elásticas y cambios en propiedades biomecánicas por daño y por aumento de la presión intraocular. En la gonioscopía, que es muy importante también realizarla, vamos a encontrar un aumento de pigmento, ¿ok? En este síndrome de exfoliación y vamos a verla más que todo a nivel de la malla trabecular, ¿ok? Y aquí vamos a encontrar las motas blancas del material pseudoexfoliativo, ¿ok? Como en la imagen A, aquí podemos ver, vamos a ver pigmento en parches, como lo tenemos en la imagen B, y la característica de la línea de Sanpaolesi, que es muy clave en esta patología, ¿ok? Por medio de la lámpara de hendidura, pues podemos encontrar que también los pacientitos con pseudofaquia ya operados de cataratas puedan tener también presencia de este material exfoliativo sobre el lente, como lo podemos ver en la imagen del centro. Y también esos pacientes pueden tener este síndrome exfoliativo, material exfoliativo posterior a realizarles una capsulotomía. También hay mayor riesgo de que podamos encontrar aumento del flare, aumento del Tyndall y pues así valorar también la celularidad en el humor acuoso. En el curso de glaucoma, en esta patología, como primer signo, tenemos que detectar primero el aumento de la pigmentación en la malla trabecular, del ojito contralateral sin exfoliación aparente. La profundidad de la cámara anterior puede ser normal, pero el ángulo puede ser ocluible.
Entonces aquí tenemos que realizar de preferencia gonioscopía para ver cómo está específicamente el ángulo. La profundidad reducida de la cámara anterior central puede ser central y periférica. Y pues aquí vamos a tener la producción de exfoliación activa en la malla trabecular y en el canal de Schlemm y los canales conectores, que estos van a tener una deposición pasiva del material pseudoexfoliativo, como podemos ver en la imagen, en los espacios intertrabeculares. Asimismo, pues la pseudoexfoliación es un aumento de que el paciente tenga un riesgo de tener glaucoma, ¿ok? En pacientitos, por ejemplo, con hipertensión ocular. Este tipo de glaucoma se caracteriza como un glaucoma muy agresivo, de muy mal pronóstico, y pues esto es causado por aumento de la presión intraocular, por la fluctuación de la misma, generalmente en las noches, y así va a haber un daño constante del nervio óptico. En los casos muy avanzados, pues va a haber mucha acumulación de este pigmento. Se va a inflamar la malla yuxtacanalicular y va a haber estrechamiento progresivo. Entonces aquí va a causar una desorganización en la arquitectura del canal de Schlemm, aumentando la presión intraocular. Entonces las células endoteliales corneales aquí también pueden proliferar, van a migrar hacia la lámina pretrabecular y de la matriz extracelular anormal que va a cubrir la superficie interna de la malla uveal. En el glaucoma de ángulo abierto, como les mencioné al principio, la mayoría de pacientes que tienen síndrome de pseudoexfoliación pueden hacer esta patología, pueden hacer un glaucoma de ángulo abierto. Como su nombre lo dice, el ángulo se va a encontrar abierto y pues no se va a desarrollar en todos los pacientitos que tengan o sea, un glaucoma de ángulo abierto no se va a desarrollar en todos los pacientitos con síndrome de exfoliación. Y pues aquí puede haber aumento de la presión intraocular por la producción del material exfoliativo, como les mencioné, y va a haber daño en las células endoteliales. En un estudio del Early Manifest Glaucoma Trial, se pudo ver que aquellos pacientes que tuvieron hipertensión ocular y el síndrome de pseudoexfoliación tienen mayor posibilidad de presentar un glaucoma de ángulo abierto que aquellos que no tienen el síndrome de pseudoexfoliación. Este estudio se realizó durante 6 años y pues se pudieron llegar a estos resultados. En el glaucoma de ángulo cerrado, pues aquí va a ser por disminución común eh, de, o sea, el ángulo va a estar más estrecho, va a haber presencia de síndrome de pseudoexfoliación, puede ser agudo, puede ser crónico. Podemos encontrar al paciente que pueda tener también un bloqueo pupilar o cierre del ángulo. Tenemos que verificar la debilidad somular, el engrosamiento del cristalino por cataratas. Puede ser que el paciente llegue con este síndrome de pseudoexfoliación, pero a la vez llegue con una catarata muy gruesa y pues va a llegar con un glaucoma de ángulo cerrado, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pueden también tener sinequias posteriores y degeneración del músculo esfínter del iris, van a tener mayor riesgo de presentar uveitis, pueden tener microoftalmos anterior, ¿ok? O sea, la cámara anterior va a ser muchísimo más pequeña. Entonces, aquí va a haber, estos pacientes pueden presentar aumentos agudos de presión intraocular y se puede aquí presentar como
un glaucoma agudo muy similar al glaucoma de ángulo cerrado. Entonces el paciente puede acudir con hiperemia conjuntival, presentando un edema corneal, como podemos verlo en la imagen, y con presiones intraoculares. La literatura menciona aproximadamente arriba de 50 milímetros de mercurio. En la etiología y la patogénesis, pues tenemos que saber que esto es por un estrés celular, por el estrés oxidativo, por diferentes mecanismos de protección celular que van a estar alterados. ¿Ok? Entonces aquí tanto el inhibidor tisular de la metaloproteinasa de la matriz van a estar en aumento y van a estar disminuidos. Va a haber degradación de la matriz y eso nos va a llevar a la acumulación de matriz de este tipo de, eh, de este tipo de partículas. ¿Ok? También puede ser por el aumento de los componentes de la microfibrilla elástica y pues va a haber aumento también de la síntesis de matriz, lo que nos va a llevar a esto. Hay que recordar que también esta patología hay un gen que es como tal principal que lo causa, que es el OXL1, el cromosoma 15q24, como también están asociadas otras, tenemos otros genes, otras asociaciones genéticas, sin embargo no van a ser tan importantes como la que ya les mencioné, que es la la principal. Como etiología también tenemos que esta patología pues es de base genética, va a ser causada por una transmisión monocigota autosómica dominante de penetrancia variable causada por el gen LOXL1, va a catalizar la formación de las fibras de elastina y pues así van a estar alterados los genes del metabolismo de la matriz extracelular. Esta patología, de todo esto puede deberse por la exposición crónica de bajo grado, puede haber hipoxia, como les mencioné anteriormente, puede ser causa ambiental, temperaturas bajas, exposición a la luz solar, la altitud, dieta aumentada, perdón, en folatos, el consumo de café y disminución en el consumo de antioxidantes. También infecciones, traumatismos, todo esto puede ser una causa de tener el riesgo de presentar este síndrome y pues se considera multifactorial. En la fisiopatología podemos encontrar también un complejo proteoglicano glucoproteína en la malla trabecular, que esto nos va a aumentar la presión intraocular. Entonces aquí vamos a encontrar los epítopes de la membrana basal y el sistema de fibras elásticas que van a tener una alteración a nivel de la elastina, la tropeoelastina, entre otras, que al estar alteradas van a producir subunidades de microfibrillas que van a producir los depósitos. Entonces, aquí también vamos a ver que se va a formar el complejo proteína matriz con una precipitación de tipo complejo aberrante proteína-proteína y pues va a haber aumento de producción de este material en el ecuador del cristalino, tanto en el humor acuoso como a nivel de la malla trabecular. Va a haber aumento de las proteínas por un aumento en la resistencia del flujo de salida de la malla trabecular. Puede haber un bloqueo, ¿ok? Por la resistencia yuxtacanalicular, que va a ser mayor. También va a haber una alteración en la pared interna del canal de Schlemm y pues va a haber una cantidad asociada a progresión de esta enfermedad. Como diagnóstico diferencial tenemos que pensar principalmente en tres.
delaminación capsular, amiloidosis primaria y dispersión de pigmento. En la delaminación capsular, pues esta patología va a ser por traumatismo, exposición a calor intenso, uveitis grave. Y aquí vamos a encontrar la exfoliación del cristalino con material delgado y transparente. En la amiloidosis primaria vamos a tener, como bien su nombre lo menciona, depósitos amiloides. Aquí va a tener una sustancia blanca escamosa en todo el ojito. Y pues esta también es muy común de que se produzca un glaucoma. En la dispersión de pigmento, que esta patología la vamos a ver también el día de mañana, va a ser por la pigmentación de la malla trabecular y pues va a haber síndrome de dispersión pigmentaria, glaucoma pigmentario, uveitis anterior, melanosis, melanomas y glaucoma crónico de ángulo abierto. Tenemos que diferenciar exclusivamente el síndrome de pseudoesfoliación con el síndrome de dispersión de pigmento porque son muy parecidos. Pero, por ejemplo, aquí les puse esta tabla para que nos sea un poco más fácil de poderlo distinguir con nuestros pacientes. Por ejemplo, en el síndrome de dispersión de pigmento es más característico de pacientes jóvenes que tienen miopía y pues sí, también es más común en hombres. Y pues como les mencioné, el síndrome de pseudoesfoliación es más frecuente en pacientes de 60 a 70 años. No se sabe si realmente es como tal mujeres, pero mayor prevalencia y hay mayor riesgo de que sea en pacientes con aneurisma aórtico. La bilateralidad, pues, va a ser generalmente unilateral en el síndrome de pseudoesfoliación y hay hay un mayor riesgo de un 90% de bilateralidad en la dispersión del pigmento. A nivel patológico, pues podemos encontrar enfermedades sistémicas, material en la cámara anterior, depósitos en la malla trabecular. Aquí, como tal, a diferencia del síndrome de pseudoesfoliación con el síndrome de dispersión de pigmento, es que a nivel, en el momento de la gonioscopía, vamos a encontrar en el síndrome de pseudoesfoliación algo muy característico que va a ser la línea de Sampovelesi. El síndrome de pseudoesfoliación, los ángulos van a estar estrechos, los podemos encontrar estrechos y pues en el síndrome de pigmento podemos encontrar el uso de Krukenberg, ¿ok? Y pues pronóstico, este glaucoma de pseudoesfoliación va a ser muy malo, ¿ok? Y el tratamiento puede ser ALT, SLT, una trabeculectomía. El tratamiento como tal, eh, estos pacientes van a presentar mayor resistencia al mismo tratamiento por la presión intraocular que va a estar muy variable. Hay que tener mucho cuidado de cómo se les va a establecer a esos pacientes la presión meta. Se ha visto que la literatura recomienda eh, iniciar con análogos de prostaglandinas, como tal mencionan el uso de vimatopros, segundo como el travoprost y tercero como el latanoprost. Sin embargo, he visto que muchos usamos también el latanoprost, pero también podemos, según la literatura, iniciar con tratamiento con el vimatopros. Se ha visto que también una combinación de los análogos de prostaglandinas con el timolol nos va a tener un mejor resultado en las presiones intraoculares de nuestro paciente. Y pues algo que me llamó mucho la atención, que la verdad no sabía, era de que también se puede usar pilocarpina al 2% en estos pacientitos. Se vio en un estudio que los pacientes que usaban pilocarpina tuvieron mayor disminución de la presión intraocular, como de 1.3 milímetros de mercurio, ¿ok? Entonces, se ha visto que sí puede ayudar.
Sin embargo, pues también puede causar mayor riesgo de que los pacientes jóvenes puedan tener un DR. Y pues nos va a hacer que también el paciente pueda tener limitación del movimiento pupilar. También se puede iniciar tratamiento vitamínico con los pacientes, sin embargo, la literatura no ha mencionado tanto al respecto, pero es algo que se cree que puede ayudar. En la trabeculoplastía, tanto el SLT como el ALT, el SLT es el que está mayormente indicado porque el ALT pues, puede producir una descompensación corneal. La aspiración trabecular no se recomienda. En ángulo abierto se puede realizar la trabeculoplastía con láser. Ok, y por ejemplo, en pacientitos que tengan una presión intraocular menor a 30 milímetros de mercurio, hay que tratarles de dar una terapia máxima tolerada. Puede ser una terapia de triple esquema. Si ya se está viendo que empieza a haber daño glaucomatoso y todavía estamos en un estadio temprano a moderado, se puede pensar en realizar una cirugía mix microinvasiva de glaucoma. En pacientes que tengan 30 milímetros de mercurio o más y ya veamos allí que tienen un daño glaucomatoso mayor, que ya está avanzado, pues ya nos tenemos que ir a la implantación de dispositivo de drenaje, que en este caso pues sería una válvula. La trabeculectomía, sí, es una opción. Sin embargo, también se han visto mayor riesgo de complicaciones. Puede haber subluxación del cristalino, desprendimientos coroideos, hemorragias coroideas. Entonces, la literatura menciona que el tratamiento más adecuado para estos pacientes con glaucoma pseudoexfoliativo se puede realizar una trabeculectomía con facomulsificación. Se ha visto mayor éxito. Entonces, aquí, pues tanto como la cirugía de catarata, que nos va a ayudar a disminuir la presión intraocular en algunos pacientes, también, pues, la válvula, ¿verdad? Y pues en estos pacientes con exfoliación hay posibilidades de que posterior a algún procedimiento quirúrgico los pacientes se inflamen tanto que tengan una inflamación muy, muy fuerte. Entonces, la literatura recomienda tratar a estos pacientes, así lo menciona, con un tratamiento agresivo de esteroides y agentes no esteroideos. Pero la verdad yo no estoy tan de acuerdo a tratar al paciente de una manera tan agresiva. Sin embargo, tenemos que ir también analizando y checando cómo van esas presiones intraoculares. En la cirugía de catarata como tal, pues tenemos que tener a la mano viscoelástico cohesivo, ganchos de iris, anillo capsular, capsulorhexis. Lo sugieren hacer pequeña, pero conversando con otros cirujanos, eh, un cirujano comentaba de que él prefería hacer en estos pacientes la capsulorhexis un poquito más amplia para que haya menor riesgo de cirugía, de complicaciones, perdón. Pero pues yo creo que como se haga la capsulorhexis ya va a quedar a determinación del mismo cirujano. La hidrodisección tiene que ser muy suave y pues igual la emulsificación, la aspiración y la inserción del lío. Es muy importante a todo paciente que vamos a someter a cirugía con síndrome de pseudoexfoliación, eh, explicarle de que puede haber un mayor riesgo de RCP u otras complicaciones mayores durante la cirugía. Y pues como lo podemos ver aquí en la imagen, esta es una imagen real de un pacientito de la clínica en el que se tuvo que usar
ganchos de iris, porque pues no dilataba. También es totalmente importante hacer una muy buena valoración prequirúrgica, intraquirúrgica y postquirúrgica. Entonces, al iniciar, tenemos que verificar a los pacientes si hay debilidad somular y en qué parte, si hay subluxación, eh, si hay diálisis somular, si la cámara anterior es estrecha, si hay sinequias posteriores, cómo está el tamaño pupilar, de preferencia se recomienda anotarlo para que el cirujano sepa cuánto está dilatando, tomar la presión del ojito y pues estos pacientes pueden tener mayor riesgo de tener alguna atrofia pupilar. Tenemos que ver cómo está la densidad de la catarata y el pigmento a nivel del ángulo. Intraoperatorias, mientras esté en cirugía, hay que analizar, pues como ya les mencioné, los riesgos, ¿verdad? Que haya mayor riesgo de un RCP, la cámara anterior que puede estar estrecha, pupilas pequeñas, podemos tener allí prolapso de vitrio, diálisis somular. En posoperatorias, pues vamos a tener picos, pueden haber picos de presión intraocular, puede haber contracción capsular, edema corneal, edema macular cistoide, pueden haber también opacidad de la cápsula posterior por esos restos que se quedan y inflamación prolongada en la cámara anterior. Como conclusiones, pues hay que saber que esta enfermedad, esta patología está asociada a la edad, es causa de glaucoma de ángulo abierto severo y pues de gran posibilidad de riesgo y complicaciones quirúrgicas. Y pues muchos subespecialistas están analizando este tipo de patología porque no es muy fácil de tratar y pues se cree que eh, a mayor población, mayor aumento de pacientitos con esta enfermedad. En asociaciones sistémicas, pues vamos a tener tanto daños vasculares, cerebrovasculares, como la homocistinuria, también vamos a tener Alzheimer, hipoacusia neurosensorial. Los pacientes pueden llegar a presentar prolapso de órganos pélvicos y hernia inguinal indirecta. Es muy importante trabajar en conjunto con otras especialidades como cardiología, neurología, porque estos pacientes pueden tener también otras complicaciones que acuden quizás con uno únicamente porque sintieron algún dolor, alguna molestia o simplemente porque se quieren operar de la catarata, pero muchas veces pueden estar surgiendo alguna otra enfermedad que necesite también su valoración médica. Entonces, lo ideal a estos pacientitos es referirlo tanto con el médico especialista, cardiólogo, neurólogo o el médico internista. Como prevención, no existe como tal algo que nos evite que el paciente pueda desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, se sugiere que a los pacientes que tienen síndrome de exfoliación, pero todavía tienen las presiones estables, hay que estarles dando un seguimiento anual, analizando todos los signos de glaucoma y esto sobre todo para disminuir el riesgo de glaucoma avanzado, de que ya nuestro paciente sea diagnosticado ya muy tarde y tener que ir como a lo último del tratamiento, ¿verdad? Y pues de preferencia hay que buscar como sugerencia eh, todos los, en todos los pacientes que acudan con nosotros a consulta, hay que buscar el síndrome de pseudoexfoliación eh, presente porque muchas veces se nos va. Y la verdad, cuando yo era R1, sí, hay muchos ojitos que a veces podemos ir a las prisas, en las clínicas,
allá en México podemos tener jornadas y demás. Entonces, a veces no los buscamos y simplemente a la hora de cirugía, pues pueden haber mayor riesgo de complicaciones. Ya para terminar, aquí un R1 que me pueda decir cuáles son las diferencias que encuentran entre estas dos imágenes. ¿Alguien? ¿Alguien que esté por allí? ¿Algún R1 que me pueda decir alguna diferencia que encuentre en estas dos imágenes o algún R2? Bueno, en la primera imagen tenemos allí una catarata mayormente cortical. En la segunda imagen tenemos un síndrome de pseudoesfoliación, ¿verdad? Y pues de preferencia es muy importante, como ya lo mencioné, revisar muy bien a esos pacientes porque a veces los podemos confundir y no podemos a veces verlos de la mejor manera, entonces tenemos siempre que buscar para ver las diferencias, ¿ok? Y algo que también antes de terminar me faltaba comentarles es de que también se sugiere de que no hay como tal un estudio que lo haya mencionado, pero se sugiere que los pacientes coman que tengan mayor consumo de frutas y verduras, tanto como zanahoria y demás, para evitar que puedan tener y desarrollar esta patología. Y bueno, esto fue todo. Mis referencias fueron del libro de Shields. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muy bien. Este tema es muy importante. Este tema no nos puede pasar. Los pacientes que tengan pseudoesfoliación siempre debemos identificarlos. Estos pacientes siempre los debemos tratar como una catarata complicada. Estos pacientes dilatan mal, tienen mucha debilidad sonular, entonces siempre debemos entrar a cirugía preparados. Entonces, importante siempre identificarlos y especificar ahí los pacientes que mandemos a cirugía de catarata, porque esto es una catarata que se debe considerar una catarata complicada. Entonces, entrar con retractores de iris, tener buen visco. eh, yo pensaría que si uno es un super experto, un cirujano super experto, pues puede hacer una capsulorhexis pequeña. Pero siempre las capsulorhexis pequeñas es más difícil de que usted pueda partir la catarata, de que usted pueda sacar la catarata fácilmente. Entonces yo creo que en estos pacientes, si usted no es súper experto, haga una capsulorhexis normal o incluso un poquito más grande. Porque al hacerla normal o un poquito más grande, pues usted no va a traccionar tanto las zónulas al estar haciendo la facoemulsificación. En estos pacientes es muy importante trabajar con flujos bajitos. Eso va a ayudar como que no, a que no empeore el cuadro. Eh, Siempre antes de entrar a estos pacientes, pues la presión de estos pacientes debe estar en límites normales antes de programarlo a una cirugía de catarata. Eh, También importante, es bueno como que antes, 2 semanas antes de la cirugía, empezarle bromfenaco, ya sea Sebestén, Bronax o cualquier otro de esos AINES tópicos que ayudan mucho como que a que el paciente no se inflame tanto en el posoperatorio y que dilate un poquito más en estos pacientes. Y lo otro es que estos pacientes después de la cirugía, como ellos tienden a inflamarse más, entonces hay que estar pendientes de la PIO, si es que requiere hipotensores, les ponemos hipotensores, ojalá combinados. Eh, Podemos darle a estos pacientes AINES y esteroides tópicos, eso les va a ayudar mucho en el posoperatorio. Eh, y lo otro es que estos pacientes tienden mucho a que por la misma inflamación que desarrollan más de lo normal, a que se ocluya la malla trabecular y a un paciente que venía con píos normales
después de la cirugía pueden tender a aumentar y a tener picos de presión alta que se le puede controlar con hipotensores y al mes o 2 meses pues los intentamos quitar porque normalmente se controla la PIO y ya no necesitan hipotensores. En algunos casos, entonces siempre importante eso. Y lo otro, decirle al paciente siempre, por la misma producción de pigmento de estos pacientes, tienden a que más rápidamente se le opaque la cápsula posterior. Entonces, de una vez antes de la cirugía le decimos, señor, probablemente después de la cirugía en los próximos 3 a 4 meses lo vamos viendo. Si requiere, hay que hacerle un láser, una capsulotomía para limpiar el lente. Esto siempre hay que decirles a los pacientes porque estos casi que en los primeros 6 meses, fijo, hay que hacerle capsulotomía a estos pacientes. Entonces, de una vez decirle antes a los pacientes. Y creo que eso es todo. En algunos pacientes que se inflaman mucho también le podemos dar esteroides orales, pero la mayoría salen con esteroides tópicos y AINE tópico. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Esta era gracias. esta era la última clase, ¿cierto? Sí, esa era la última. Listo, feliz noche entonces.